Hola, bienvenidos una vez más a Cutic Podcast, donde la doctora Cintia y la doctora Karen nos guiarán con amor y ciencia por el increíble mundo de la dermatología. En el episodio de hoy hablaremos sobre las hormonas y su relación con la piel. Hoy nos acompaña la doctora Cintia Mendoza y el doctor Francisco Navarrete. El doctor Francisco Navarrete realizó la especialidad de medicina interna y la subespecialidad en endocrinología en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó una rotación de 2 meses en la clínica Joslin de diabetes afiliada a la Harvard Medical School, la clínica más importante de diabetes a nivel mundial. Además tiene un amplio conocimiento en las condiciones de la piel que involucran las hormonas. Ha realizado 2 tesis de posgrado cuyo tema ha sido la diabetes. Se encuentra recertificado por el Consejo Mexicano de Nutrición y Endocrinología y es expresidente del capítulo noreste de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Bienvenidos ambos doctores. Y bueno, doctora, ¿nos puede platicar por qué es muy importante y cuál es la relación entre un endocrinólogo y la dermatología? Correcto. Mira, qué bueno volverte a ver. Sí, ya sé. Para mí es un honor tener aquí al doctor Francisco Navarrete porque es uno de los mejores endocrinólogos del noreste del país. Es de los pocos que sabe de hormonas y de piel, precisamente porque esa relación es crucial. Siempre comentamos el doctor Navarrete y yo que la piel es un órgano que tiene muchas funciones, es un órgano complejo, es un órgano que tiene interacción con el resto de los sistemas, específicamente con las hormonas. En la consulta vemos cada día más la interacción que tienen las hormonas y la piel y por eso el equipo que tenemos que hacer con el endocrinólogo es fundamental y sobre todo para la evolución de los pacientes y que tengan obviamente un tratamiento correcto y que se pueda a través del tiempo tener una mejoría sustancial y obviamente el que sea permanentemente ese efecto que tengamos no solamente con el tratamiento de hoy sino a través del tiempo y que podamos seguir algo en equipo y que lo hagamos bien. ¿Y cuáles son los parámetros que utilizan para tomar esa decisión? O sea, ¿cuándo dices tú es señal de que vayas con un endocrinólogo? Correcto. En la consulta vemos mucho acné, rosácea, y dentro de la exploración de, por ejemplo, una chica que viene con acné y que tiene más de 30 años o que pasa la adolescencia y que ya no es ese efecto esperado del acné en la adolescencia, empezamos a buscar y cuestionar sobre todo condiciones hormonales como irregulares menstruales y en la exploración a lo que nos llama siempre mucho la atención es el vello facial. El vello facial en una chica debe de ser un vello muy ligerito, muy discreto, no debe ser un vello que sea muy prominente como de barba de hombre. Entonces cuando vemos chicas que tienen un vello facial muy evidente y que además está siendo literalmente un vello de hombre, es cuando sospechamos altamente la cuestión hormonal y es cuando pedimos estudios especiales y los mandamos con el endocrinólogo. Y es importante que el endocrinólogo nos pueda decir porque la importancia de exclusivamente verlo con endocrinólogo. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que las cuestiones hormonales es importante que las vea un endocrinólogo. Las vemos desde una perspectiva un poquito funcional en cuanto a ver si algún órgano, alguna glándula está secretando un exceso o una deficiencia de alguna hormona, poder clasificar qué tipo de enfermedad tiene y en base a eso escoger mejor el tratamiento. En cuestión de la piel, pues creo que lo que más ve un dermatólogo son enfermedades como el acné, donde el acné obviamente para el paciente pues no es algo agradable, entonces viene a consulta con el dermatólogo, pero resulta que el 45% de las veces que una mujer tiene acné pues resulta que tiene que ver con una cuestión hormonal. La única hormona que tiene que ver con la generación de acné es la testosterona. Entonces la testosterona tiene un efecto en la piel donde aumenta la glándula sebácea, así que aumenta el tamaño, aumenta la proliferación de sebo, y este aumento de sebo pues aumenta las bacterias que tienen que ver con la generación de acné y también tiene que ver con los folículos, con el crecimiento del cabello, la caída del cabello y dónde va a haber y no va a haber cabello. Entonces, cuando un dermatólogo detecta cuestiones de acné, cuestiones de vello en cara, pecho, espalda,
acné con un patrón masculino, por ejemplo en el área de la barba, en el área del pecho, de la espalda, pues entonces empieza a sospechar que pudiera ser una cuestión hormonal, entonces es cuando nos interconsultan. Y lo que hacemos nosotros es medir los niveles de testosterona, principalmente medimos testosterona total, testosterona libre y los precursores de la testosterona, que son la dehidroepiandrosterona, androstenediona, dehidroepiandrosterona sulfato. Y lo que queremos saber es si hay algún exceso de esta hormona, porque cualquier exceso va a generar en pieles sensibles que se genere el acné, el vello en cara, pecho, espalda, caída de cabello. Entonces ya cuando detectamos que si hay un exceso, entonces ahora lo que queremos saber es de dónde está saliendo esa testosterona, esa dihidroepiandrosterona, esa androstenediona, y básicamente nada más hay dos lugares del cuerpo de la mujer donde se pueden generar. Una son los ovarios y la otra son las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son glándulas que tenemos arriba de los riñones que secretan varias hormonas como el cortisol, como la aldosterona, como la adrenalina, pero también secretan una pequeña cantidad de testosterona tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, dependiendo del patrón de elevación de testosterona, de la severidad de los cambios que tiene en la piel, podemos tratar de buscar de dónde está saliendo este exceso de testosterona. Por ejemplo, si son mujeres que están muy masculinizadas, que tienen cambio de la voz masculino, que incluso lo tenían desde muy jóvenes, que tienen mucha caída de cabello, mucho acné, mucho vello, mucha barba, por ejemplo, que tienen vello en áreas masculinas como la parte interna de los muslos, como la parte externa de los brazos, que es un patrón muy masculino. Ombligo, también vemos que en el ombligo. Entonces ahí es donde empezamos a sospechar que pudiera ser una cuestión de la glándula suprarrenal cuando es muy severo, clitoromegalia, por ejemplo. Entonces, cuando están muy masculinizadas, generalmente es por un problema en las glándulas suprarrenales. Cuando son generalmente cosas leves, moderadas, la mayoría de las veces son cuestiones de los ovarios. Y la causa más común de elevación de testosterona en los ovarios o de sus precursores es el síndrome ovario poliquístico. El síndrome ovario poliquístico es una enfermedad sumamente común. 6 de cada 100 mujeres en edad fértil tienen síndrome ovario poliquístico. Y este síndrome ovario poliquístico es un defecto genético en los ovarios, en ciertos receptores que generan que los ovarios generan menos estrógenos, menos progesterona, y eso genera menstruaciones irregulares, lo que se llama oligomenorrea, que son menstruaciones muy cortas, menores a 25 días, o muy largas, mayores a 35 días, y un aumento en los niveles de testosterona, y esto es lo que genera el acné, el vello y la caída del cabello. Exacto. Entonces ahora sí que dependiendo de cada paciente, generalmente cuando son pacientes entre los 15 y los 28 años, pues van a venir a la consulta generalmente por acné, porque se les cae el cabello, por el vello, pero ya cuando son pacientes arriba de los 30 años, la razón por la que van a consulta es por la fertilidad. Entonces, dependiendo de la edad, es más o menos la razón por la que van a ir a consultar. Cuando vienen Doctor, yo tengo una duda, porque nos pasa mucho a nosotros. Por ejemplo, tenemos chicas que dicen, mi mamá, mi abuelita y yo tenemos vello así como de barba de hombre, y yo pensé que era normal. Entonces, por ejemplo, en ese periodo de lo que usted decía del proceso de en qué momento de la etapa de la vida de cada mujer se va a manifestar, por ejemplo, síndrome ovario poliquístico, el poder llegar precisamente al especialista correcto, porque ahí nos confunde mucho, y es también algo que nosotros siempre les decimos al paciente. La parte hormonal la ve el endocrinólogo, porque cuando decimos síndrome de ovario poliquístico pensamos siempre en el ginecólogo, que es el que normalmente nos enseñan que es el que ve las cuestiones de la mujer. El problema ahí es que hay una confusión muy grande y por eso es la importancia de conocer a los endocrinólogos, porque al final de cuentas, aunque el ovario efectivamente es parte de la revisión ginecológica, es más bien dentro de esta cuestión hormonal que estamos hablando de piel, hormonas y búsqueda de ovario poliquístico, sí o no. El ginecólogo al final de cuentas solamente nos puede ayudar en la parte de identificar si hay o no quistes en los ovarios. Es correcto. Porque el síndrome ovario poliquístico no hay una prueba que si sale positiva es ovario poliquístico y sale negativa no lo es. Exacto. Sino que es un conjunto de características. Y estas características son las menstruaciones irregulares, son el tener el acné, el vello, la caída de cabello,
el tener elevación de testosterona o algunos de sus precursores y el tener quistes en los ovarios. Que también puede o no haber quistes, ¿verdad? Es correcto, 7 de cada 10 mujeres con ovario poliquístico tienen quistes, pero 3 de cada 10 no los tienen. Es correcto. Entonces cuando el ginecólogo hace el ultrasonido y ve que no tienen quistes, pues les dicen, no, pues no tienes ovario poliquístico, y no necesariamente. Exacto. Porque el ovario poliquístico no depende de los quistes. Exacto. Lo que pasa es que ese nombre se le puso porque en un principio se pensaba que eran los quistes los que generan el problema, pero con el tiempo y los estudios se vio que no son los quistes lo que generan el problema. El quiste es una consecuencia. Realmente el problema es una cuestión genética, es multifactorial, que puede incluso un ovario poliquístico leve generarse o hacerse moderado o severo por condiciones como por ejemplo la resistencia a la insulina, el sobrepeso y la obesidad. Correcto. La insulina tiene mucho que ver con la secreción de testosterona en las células de la teca de los ovarios, y esto genera que un ovario poliquístico que puede ser leve lo podamos transformar en algo moderado o severo. A través del tiempo. O sea, yo puedo tener una chica que a lo mejor empezó con un síndrome de ovario poliquístico leve y que a través del tiempo en las consultas, por ejemplo, que lo vemos aquí, oye, empeoró tu acné, empeoró tu vello, tu caída de pelo, y quiere decir que progresó ese ovario poliquístico. Es correcto. Desgraciadamente en México, por ejemplo, el 7 de cada 10 mujeres tienen sobrepeso y obesidad. Entonces el sobrepeso y la obesidad generalmente se va generando con el tiempo, y a mayor cantidad de grasa visceral va generando cada vez más resistencia a la insulina, el páncreas secreta más insulina, y entonces en los ovarios tiene un efecto de generar más testosterona. Entonces un ovario poliquístico que ya generaba más testosterona, pues ahora va a generar más por este exceso de insulina y va a empeorar la piel, va a empeorar la caída de cabello, el acné, el vello. De hecho, en la consulta le decimos a los pacientes que las hormonas son las orquestadoras del cuerpo. Tienen que ver con el sueño, tienen que ver con el hambre, tienen que ver con el peso, tienen que ver con tu sexualidad y tienen que ver con la piel, que es lo que nos interesa a nosotros. La parte de las hormonas creo que deberían de tenerle más difusión como endocrinólogos, porque la realidad es que son verdaderamente las maestras del cuerpo. Nosotros vemos mucho en la consulta, vemos pacientes que tienen un control endocrinológico con ustedes y que con nosotros llevan la parte de la piel, y ese trabajo en equipo que hacemos, la realidad es que el efecto es muy bonito porque efectivamente tienen lo que desean, que es una piel bonita, que su tratamiento de depilación funcione, porque tenemos chicas que llevan 500 sesiones casi de depilación y dicen es que no tengo vello y me siguen saliendo. Entonces el efecto en la piel, que es el visible, para nosotros es muy satisfactorio, pero para ellas es tener realmente una salud a través del tiempo, y que tengan obviamente lo que usted decía, que prácticamente todo el proceso se lleve a través de sus etapas de vida, porque no es igual las hormonas a los 10, a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, y todo ese proceso lo tiene que llevar de la mano el endocrinólogo. Tenemos muchos amigos ginecólogos, son maravillosos, la realidad es que ellos tienen un papel muy importante, pero en cuanto a la parte hormonal, los endocrinólogos tienen que tener la batuta en todo el proceso a través de la vida, y más obviamente cuando tenemos un trabajo en equipo con la piel. Es correcto, la verdad es que en cuestión de hormonas, de glándulas, tenemos una gran cantidad de hormonas. Muchas personas pues dicen, no, pues sí tengo un problema hormonal, pero realmente hormonas son muchísimas. Tenemos hormona de crecimiento, tenemos hormona tiroidea, tenemos la insulina, que es una hormona, tenemos la testosterona, los estrógenos, la progesterona, o sea, no nada más decir... La vitamina D es una hormona. La vitamina D es una hormona, que Correcto. se llama vitamina. Entonces, tenemos una gran cantidad de hormonas que rigen nuestro comportamiento y la forma en la que nos vamos... gran cantidad de comportamientos que tenemos en nuestra vida, la forma en la que se comporta un niño, un adolescente, un adulto mayor, tienen que ver con estas hormonas. Un ejemplo que yo utilizo mucho, por ejemplo, es que, y que pues, mucha gente no lo sabe, por ejemplo, un ave necesita secretar prolactina para hacer el nido. Entonces, si tú le quitas la prolactina a las aves, se acaba la especie porque no harían nidos. Entonces, nuestro comportamiento está regido por hormonas. Y tanto el exceso como la deficiencia va a generar cambios que pueden ser orgánicos o pueden ser con el comportamiento. Correcto. Nuestros pacientes, esta plática es precisamente para todos nuestros pacientes que en alguna manera les tratamos de inculcar el que vayan con el endocrinólogo. A veces hay mucha resistencia porque los típicos mitos de toda la vida que nos dicen las hormonas son malas, los anticonceptivos son malos, o sea, como que nos meten mucho miedo a través del tiempo y la desinformación. Y a veces, por ejemplo, nosotros les preguntamos, bueno, ¿qué te dijo el endocrinólogo? No, pues que tengo que tomar anticonceptivos, pero me da miedo.
Y lo que le decimos, espera, o sea, siempre, o sea, los anticonceptivos al final de cuentas son hormonas. Entonces tú tienes hormonas en tu cuerpo. Entonces lo que te está dando el endocrinólogo son las medidas correctas de las hormonas que necesita tu cuerpo para responder como si estuviera funcionando como un reloj. Y lo que necesitas es lo que te está dando el endocrinólogo, o sea, porque él es el experto. Entonces, ese miedo, esa desmitificación de qué son los anticonceptivos, por qué sí podemos utilizarlos, por qué debemos de utilizarlos, por ejemplo, cuando ya tenemos un diagnóstico bien establecido por el endocrinólogo y que nos va a ayudar al éxito del tratamiento, es algo que me gustaría que nos comentaran. Claro, los anticonceptivos son una herramienta muy importante. Desgraciadamente tienen el nombre de anticonceptivos, pero nosotros lo utilizamos mucho como un tratamiento para ovario poliquístico. En el ovario poliquístico, como comentaba hace un momento, es un defecto genético que hace que se secreten menos estrógenos, menos progesterona y más testosterona. Entonces, por eso las menstruaciones irregulares, por eso los cambios en la piel. Si utilizamos en una mujer con ovario poliquístico estrógenos y progesterona en forma de anticonceptivos, ella los va a consumir, su cerebro lo va a detectar y entonces su cerebro va a hacer ciertos cambios en la secreción de hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, en los pulsos de esta secreción para que los ovarios dejen de secretar estrógenos, progesterona y testosterona. Y al bajar la testosterona o sus precursores, la piel va a mejorar. El ciclo menstrual de la mujer es muy complejo, es un aumento en los niveles de estrógenos que al generarse una caída en el día 14 van a generar la ovulación y un aumento en los niveles de progesterona que al día 28 va a haber una disminución y eso es lo que genera la menstruación o el desprendimiento del endometrio. Y esto tiene que ser muy exacto. Entonces, cuando no hay esa exactitud es cuando tenemos las menstruaciones irregulares, periodos donde no se ovula, disminución de la fertilidad. Entonces la utilización de estrógenos y progesterona es como una herramienta para la mujer que tiene ovario poliquístico que podamos disminuir los niveles de testosterona. Es la forma en la que el ovario, vamos a lograr que los ovarios bajen la producción de testosterona, que es la que le está generando las manifestaciones en la piel. Correcto. Ya una vez que mejoren, pues ahí tenemos la opción ya sea de continuarlos o si la paciente quiere, pues podemos suspenderlos y utilizar algún medicamento para tratar de mantener los niveles de la testosterona o por lo menos disminuir el efecto que tiene en la piel. Otra herramienta que tenemos son medicamentos que disminuyen el efecto que tienen en el receptor, la testosterona en el receptor de la piel y con eso ayudamos a que no tengan tanto efecto en la piel. Los medicamentos antiandrogénicos. Entonces eso nos ayuda mucho a que rápidamente mejoren los pacientes porque al disminuir los niveles de testosterona, al disminuir el efecto que van a tener en el receptor, pues podemos disminuir la secreción de sebo por la glándula sebácea, el tamaño, la diferenciación de la glándula sebácea y eso va a ayudar mucho a que mejoren cuestiones dermatológicas, más tratamientos dermatológicos que ayudan a que no haya tanta inflamación, a que el folículo se comporte de manera correcta, pues va a ayudar mucho a que más rápido se le quite el acné y que no queden con las cicatrices y que no generen acné el resto de la vida. Es correcto. De hecho, algo que le decimos a los pacientes es el trabajo en equipo. O sea, realmente el trabajo en equipo es sustancial, sobre todo en condiciones tan complejas como hormonas y piel. Un tema que siempre es relevante, pero también es un poco confuso, es no todos los pacientes responden igual a los tratamientos. Tenemos chicas que, por ejemplo, van con ustedes y les dicen, voy muy bien con los anticonceptivos, voy muy bien con el antiandrogénico, me siento de maravilla, mi piel espectacular y literal tienen piel de princesa. Pero tenemos chicas que van con ustedes y nos dicen, es que estoy batallando con la tolerancia a los anticonceptivos, estoy batallando con la tolerancia al antiandrogénico y muchas veces en lugar de avisarles o de hacer base con el endocrinólogo y decir, doctor, estoy teniendo este detalle, como que se asustan, dejan todo y cuando nosotros las volvemos a abordar porque hay problemas en la piel, porque no tenemos el avance correcto, porque vamos estancados y les preguntamos qué pasó con las hormonas, nos dicen, es que suspendí porque no me cayeron, X razón. Entonces, de alguna manera es esperado, ¿correcto? O sea, no todos respondemos igual. Hay que hacer ajustes durante el tratamiento como todos los medicamentos que puedan existir y pues obviamente llevarlos de la mano en este proceso, pero no quiere decir que esté mal el anticonceptivo o que me haga daño el anticonceptivo, ¿correcto? Es correcto. Esto es un problema en todas las especialidades médicas porque todos los medicamentos tienen cierto riesgo de efectos adversos. Entonces, un medicamento
como un anticonceptivo, pues tiene cierto riesgo de efectos adversos, como un poquito de retención de líquidos, efecto de la progesterona principalmente, que generalmente lo combatimos con el efecto del antiandrogénico, que tiene cierto efecto diurético, efectos como cambios en el estado de ánimo, pero esos es una cantidad pequeña de mujeres que van a generar esos efectos adversos, y cuando los generan es importante que nos avisen. Exacto. Porque esto es un problema generalizado, todas las especialidades tienen el mismo problema. Cuando el paciente usa un medicamento, tiene un efecto adverso, suspende y no le avisa a nadie, no le dice nada, y luego cambian de médico, que vuelve a empezar todo. Y se hace un desastre. Es correcto. Entonces siempre lo mejor es avisarle a su médico, ya sea ir a consulta o una llamada o un correo, para eso son estos medios de comunicación, que nos avisen el efecto adverso que están teniendo, para nosotros poder saber cuál es el medicamento que le está generando el efecto adverso y poder cambiar dosis. Se pueden cambiar dosis, bajar dosis, cambiar a otro medicamento que tenga menos riesgo de este efecto adverso. Correcto. O cambiar por completo, suspender el tratamiento y cambiar por otra opción. Claro. Eso es hasta que logremos que la paciente mejore y que no tenga efectos adversos de los medicamentos. Entonces, siempre tenemos que saber que todos los medicamentos tienen cierto riesgo, que no, ojalá que ningún medicamento tuviera efectos adversos, pero eso no es así, todos tienen cierto riesgo, y cuando tienen efectos adversos, pues hay que saber qué hacer para quitar ese efecto adverso. Exacto. Y cambiar de medicamento. En cuestión de anticonceptivos, cada anticonceptivo, cada marca trae un estrógeno y una progesterona diferente. Generalmente siempre tratamos de usar los anticonceptivos que tienen más efecto para bajar la testosterona. Pero cuando hay efecto adverso, pues podemos cambiar por otros. Incluso tenemos pacientes que un anticonceptivo pues tiene estrógeno y progesterona, pero realmente el que más efecto nos va a dar en disminuir la testosterona, por disminución de los pulsos de hormona luteinizante, es la progesterona. Entonces muchas veces la que tiene el efecto adverso es los estrógenos. Quitamos el estrógeno, dejamos la pura progesterona y se quita el problema. Perfecto, o sea, hay opciones, siempre hay opciones. O sea, ya ahorita tenemos tanta variedad de medicamentos, tanta investigación. La verdad es que tenemos, y somos afortunados incluso también en México, de tener mucha variedad de productos y medicamentos que, o sea, no nos podemos quedar solamente con que no me funcionó, me pasó esto, y quitar todo y no avisar, porque bueno, tenemos opciones. Y siempre hay una opción para cada una de esas mujeres que de repente pueden tener algún efecto. Digo, hasta la aspirina tiene un efecto adverso, no es para todos. O sea, realmente no es de magia. Está bien lo que decimos a los pacientes, o sea, la medicina no es de magia. O sea, no es como que con una pasita te va a ir bien a la primera. O sea, es un proceso en donde tu cuerpo, tu sistema se va acostumbrando a ese nuevo ritmo, y que al final de cuentas hay quienes van más rápido, quienes van más lentos y quienes necesitan cambios. Pero siempre de la mano del endocrinólogo. Algo que siempre reforzamos en la consulta aquí en la clínica es que te tiene que ver un especialista que realmente sepa de lo que está hablando. O sea, si vas con un cardiólogo es porque tu corazón está fallando. Si vas con el nefrólogo, tu riñón. O sea, es específicamente quien estudió eso para darte la mejor opinión y también el mejor diagnóstico y el tratamiento. Tienes que ir con el especialista. Y reforzar, y lo hacemos siempre con nuestros pacientes, y nuestros pacientes son muy educados y muy educados en el sentido de saber hacia dónde ir de los especialistas. Las hormonas la tiene que ver el endocrinólogo. O sea, primero, la base uno que hacemos para investigar problemas hormonales es el endocrinólogo. Ya de ahí ustedes lo canalizan, por ejemplo, con el gine para ver si hay quistes en los ovarios, o algún otro procedimiento para buscar el origen que comentaba precisamente de dónde está viniendo esa testosterona. Correcto, de hecho hay otro tipo de enfermedades. El ovario poliquístico es la más común, pero también la resistencia a la insulina, y existe algo que se llama hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío, que es un defecto genético en una enzima que se llama 21-hidroxilasa, que dependiendo del grado de severidad de este defecto, que puede ser un 10%, un 20%, 90%, realmente cuando es un defecto severo, desde muy niño se nota. No se pasa el diagnóstico. Un endocrinólogo pediatra es relativamente fácil que lo pueda notar en un niño, pero en un adulto es un poquito más difícil, porque si llegaron a la adultez y no los han diagnosticado es porque el defecto es muy leve. Correcto. Entonces a veces se parece mucho al ovario poliquístico. Es un defecto genético en las suprarrenales que hace que se genere más testosterona, y el tratamiento no tiene nada que ver con el de ovario poliquístico. Ahí el tratamiento es la utilización de cortisol para que las suprarrenales bajen la producción de testosterona. Correcto. Y mejoran, y pueden embarazarse sin problema, hacer su vida normal y sin acné, sin vello, sin caída de cabello. De hecho, ustedes, no, claro, totalmente diferente. De hecho, ustedes le diagnosticaron precisamente
prácticamente a todos nuestros pacientes que no tenían ni idea que tenían esta condición, y pedimos estudios, la vieron en su clínica y cuando vienen con nosotros dicen, yo tenía esto que no sabía, que el doctor Navarrete me diagnosticó y que ya estoy en tratamiento, y que efectivamente, o sea, no tiene nada que ver con el ovario poliquístico el tratamiento. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros, o sea, nos da mucha alegría el poder hacer un equipo con ustedes, el poder tener esa comunicación tan directa y de poder enviarlos al especialista, porque ese es un cambio de vida. O sea, al final de cuentas, lo que nosotros queremos y lo que también hacemos equipo con ustedes es porque lo que nos interesa en los pacientes es que realmente tengan un cambio de vida a la salud. O sea, que no solamente se vean bonitos, porque a veces piensan que no se tienen que ver bonitos y ya, no, o sea, sino que tengan realmente un diagnóstico correcto y un seguimiento a través del tiempo de su salud, una calidad de vida a través del tiempo, y no solamente que se vean bonitos, porque ese no es el objetivo. Es correcto, y hay condiciones como la que comentábamos, la hiperplasia suprarrenal congénita, que solamente un endocrinólogo le va a poder hacer el diagnóstico. Ningún otro especialista va a poder llegar a un diagnóstico de ese tipo y a iniciar un tratamiento y que pueda mantenerse. Y sobre todo, que es muy importante, que cuando llegan al embarazo, si no se diagnosticaron, si no están tomando tratamiento, sus niveles de testosterona están muy altos, y eso si se embarazan de una niña, se va a masculinizar la niña por ese exceso de testosterona. Entonces van a ser una niña que básicamente va a parecer un niño. Entonces es muy importante el diagnóstico, es muy importante su manejo durante el embarazo para que ese bebé no vaya a tener ningún problema y que sea un bebé saludable. Exacto, estamos hablando de calidad de vida y de una repercusión para el resto de su vida. Incluso hay pacientes que nos ha tocado atender que tienen las dos cosas, que tienen ovario poliquístico y tienen hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces son casos difíciles en cuanto a llegar al diagnóstico de que tienen las dos cosas, manejar las dos cosas y poder lograr un equilibrio en que mantengan sus niveles de testosterona y que pues se mantengan lo mejor posible, hablando de la piel, ¿verdad? Es correcto. Hay un tema que también es muy clásico que vemos en la consulta, que también es un tema que mortifica mucho al paciente, es cuando pedimos estudios de laboratorio, no estamos viendo el vello de barba de hombre, un acné que está o sea, muy rebelde, fuera de la adolescencia, y pedimos estudios de laboratorio, el paciente ve sus estudios y nos dice, pero yo estoy bien, mira, aquí mis estudios todo dice que estoy bien. O sea, por eso no fui con el endocrinólogo, por eso no hice nada, porque pues mis estudios están bien. Entonces es cuando nos causa más conflicto el poderles explicar que sus estudios, aunque estén bien, no significa que la piel o los receptores estén generando el efecto normal que deberían de hacer. Entonces es muy difícil explicarle y entender. Incluso, por ejemplo, nos ha pasado que con también especialistas que no tienen esta relación en cuanto a hormonas y piel, batallan para identificar precisamente esos pacientes en donde sus estudios están normales, pero tienen todas las características de un vello facial importante y el acné que no se controla. Entonces, o sea, ¿cómo podemos explicar esa parte que es crucial? Sobre todo porque ellos tienen la evidencia, el paciente dice, yo tengo la evidencia de que, mire, estoy bien porque mis estudios están bien. Claro. Sí, por ejemplo, en ovario poliquístico, todas las guías mundiales, las guías de ginecología, de endocrinología, mencionan que necesitamos 2 de 3 características para hacer el diagnóstico, previo a haber descartado otras enfermedades que se parecen al ovario poliquístico. Nos dicen que tengan quistes en los ovarios, están hablando de 12 quistes, están hablando también de un aumento de volumen de los ovarios mayor a 10 centímetros cúbicos, esa es una característica. Característica número 2, el tener menstruaciones irregulares, que se le llama oligomenorrea, o sea, muy cortas o muy largas, mayores a 35 días, o la androgenización. Androgenización, que ellos lo mencionan como una androgenización física o bioquímica, es decir, que tengan las características, tengan el acné, el vello, la caída de cabello, o bioquímica, es decir, que en los estudios de testosterona total, testosterona libre, de hidroperotestosterona, androstenediona, de hidroperotestosterona sulfato, alguna esté elevada. Como los casos de ovario poliquístico son tan variados, hay muy leves, moderados, severos, muy severos, entonces en algunos vamos a encontrar todas las características, muchísimos quistes, volúmenes de ovario muy grandes, que no menstruan o menstruan una vez al año,
que van a tener el acné muy severo, el vello, la caída de cabello, los niveles de testosterona muy altos, y vamos a encontrar casos muy leves, donde los niveles de testosterona van a estar normales, donde van a tener un acné muy leve, donde los ovarios van a estar normales, no van a tener quistes. Entonces ahí es donde se dificulta el diagnóstico. Entonces muchas veces tiene mucho que ver con la sensibilidad a la piel. Hay que recordar que la piel es muy diferente en las diferentes partes del cuerpo. No es lo mismo la piel de las manos que la piel de la espalda, los hombros, el pecho, el abdomen, etcétera. Tiene diferentes sensibilidades a la testosterona. Entonces, por eso en el hombre, por ejemplo, tiene el área de la barba. Hay hombres que tienen muchísima barba, hay hombres que no tienen nada de barba, porque es diferente la sensibilidad que van a tener a la testosterona. En este caso, la dihidrotestosterona es la que más efecto va a tener en cuestiones del vello en la barba, en cuestiones del cabello, en cuestiones del vello, por ejemplo, la voz. Todo eso tiene que ver con la dihidrotestosterona, que es una transformación de la testosterona a una forma mucho más activa, 30 veces más activa que la testosterona. Entonces, en la mujer es lo mismo, es diferente la sensibilidad que se va a tener a la testosterona en las diferentes áreas del cuerpo. Entonces hay mujeres que van a tener mucha sensibilidad, que pueden tener, por ejemplo, niveles de testosterona muy altos y que nada más tienen el vello y no tienen el acné, no tienen caída de cabello. O hay mujeres que nada más tienen caída de cabello y no tienen el acné y no tienen el vello. O sea, es muy variable. Entonces ahí es donde de repente pues batallamos un poquito para hacer el diagnóstico, sobre todo en casos muy leves. Entonces, niveles normales de testosterona no significa que no tengamos nada. Puede significar que somos muy sensibles, o incluso, por ejemplo, vamos a decir que los niveles de testosterona normales son entre 2 y 8, y esa mujer normalmente siempre tiene 4, pero con el ovario poliquístico o resistencia a la insulina le aumenta, en vez de 4 tiene 6, que sigue estando normal, pero para la piel que es muy sensible le va a generar los cambios. Entonces ahí es donde viene la dificultad. Y ahí es donde cuando tenemos este tipo de casos, pues vale la pena bajar los niveles de testosterona para que mejore la piel, y ya después decidir si se ocupará algún medicamento para poderlos mantener en ese nivel. Exacto. Sí, definitivamente creo que esa es la parte más crucial que ustedes nos ayudan a entender y a comprender y a explicarle al paciente de esta manera, pero tienen que ir con ustedes. Si ellos reciben los estudios y se ven normales y piensan que está normal, es un error gravísimo. Uno, porque vamos a perder tiempo, dinero y esfuerzo. A la vuelta de los meses, años, esto puede cambiar, o sea, porque realmente es una evolución como tal. No nos vamos a quedar como estamos en este momento, o sea, sino puede evolucionar. Y bueno, al final de cuentas, ese seguimiento se tiene que dar desde el inicio. Entonces, aunque vean los estudios que están normales, tienen que acudir con el endocrinólogo sí o sí. ¿Correcto? Es correcto. Sí, la verdad es que la gente piensa que cuando les dan los estudios en la mano, ellos van, se sacan la sangre y luego les dan los estudios en la mano, piensan que es para que los lean, piensan que es para que los revisen, y no es así. El estudio es para que se lo lleve al médico, para que el médico lo interprete. Exacto. Ni siquiera los intervalos que vienen en los laboratorios son válidos para todos los pacientes. Yo siempre les pongo el ejemplo del colesterol LDL, que es el colesterol malo. El colesterol LDL, por ejemplo, para una persona, un joven de 20 años, puede tener 150, lo normal es menos de 116, pero puede tener 150 y realmente no nos preocupa. Correcto. Pero una persona que tiene diabetes queremos que sea menos de 100, porque sabemos que aumenta mucho el riesgo de tener un infarto o una embolia. Una persona que tiene más de 10 años con diabetes queremos que sea menos de 70. Una persona que tiene un infarto menos de 55, porque sabemos del riesgo que tiene el nivel de colesterol LDL en cada persona. Entonces, cuando uno ve el laboratorio, pues el LDL dice ahí nada más menos de 130. Entonces, esto es para que lo interprete el médico, no es para que el paciente lo interprete, ni para que lo busque en Doctor Google, porque eso nada más los va a confundir, los va a asustar. El paciente llega asustadísimo por todo lo que buscó y encontró, que casi siempre piensa que tiene cáncer. Y entonces, no son los estudios para el paciente, son para que el médico los interprete, le explique al paciente y tome la mejor decisión en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Exacto. De hecho, nos pasa mucho con la insulina. Pedimos el estudio para que vayan con ustedes, y muchos laboratorios tienen un rango muy, o sea, 25, muy amplio. 30. Exacto. Y pues bueno, sabemos que realmente no es pues lo ideal. Es correcto. La insulina lo ideal debería ser menos de 10. Menos de 10 es lo normal, es lo que dicen las nuevas guías. Y obviamente si tienes un jovencito de 18 años, pues quieres que esté abajo de 10 definitivamente. Tener 12 o 15 en un jovencito, pues la posibilidad de que desarrolle diabetes es altísima.
Pero si a lo mejor tiene 70, 80 años, si tiene 15, tiene 20, pues no nos preocupa tanto. Realmente el riesgo de que desarrolle diabetes, si no los ha generado en estos 80 años, pues es muy bajo. Entonces eso es lo que uno hace como médico, interpretar los pacientes, los estudios en base al paciente, no en base a los rangos que vienen ahí, sino en base a las guías, en base a la experiencia, a los casos, es como uno interpreta los Exacto, exactamente. Y creo que esa es la clave para decirle al paciente, o sea, recibe tú los estudios, es más, ni los abras y llévaselos al endocrinólogo. En otros países no se los entregan al paciente, en otros países automáticamente el laboratorio se los manda al médico y el médico los ve, no se los enseña al paciente, nada más los interpreta, le dice al paciente lo que tiene, le da el tratamiento y el paciente nunca se enteró de sus niveles. Exacto. En parte está bien, en parte yo prefiero que el paciente entienda, que pueda ver sus cambios en los estudios, por qué estamos haciendo las cosas, pero no que quiera interpretar los estudios porque generalmente nada más se confunden o se asustan más antes de la consulta. O le preguntan a la tía, a la abuelita, a la prima, que tampoco sabe mucho, y pues bueno, se hace un borlote. Y bueno, al final de cuentas, perdemos, al mismo tiempo, sobre todo tiempo. El problema con muchas de las enfermedades, incluso dermatológicas y también endocrinológicas, es que se pierde tiempo. O sea, en ese ínter en el que el paciente duda, pregunta por otro lado y demás, pierde tiempo y muchas veces en el diagnóstico, que son cruciales, pues vamos perdiendo esa efectividad de un medicamento, un tratamiento que pudiera haberse empezado desde antes, si hubiéramos perdido tanto tiempo. Doctor, también no sé si Mía quiere preguntar algo de aquel lado que llame la atención, que quisiera saber de las hormonas. La verdad es que nosotros siempre que hacemos base con ustedes y que platicamos con ustedes, siempre nos alegra mucho saber la cantidad de información que saben, lo bonito que nos puede explicar las hormonas, porque son muy complejas y siempre creemos que lo importante y lo crucial es que el paciente vaya con el especialista y que recuerde que el endocrinólogo ve las hormonas. O sea, el ginecólogo, nos encantan los ginecólogos, no tenemos nada en contra de ellos, porque a veces nos dicen, ay, el ginecólogo, ¿por qué le tiras tanto al ginecólogo? No, o sea, realmente es poner la especialidad de cada uno. Lo maravilloso que hacen ellos como ginecólogos tiene su límite, así como nosotros como dermatólogos. O sea, nosotros no sabemos todo. Ni el ginecólogo sabe todo, ni el endocrino sabe todo, ni el derma sabe todo. O sea, por eso estudiamos especialidades. O sea, porque son tan complejos cada uno de los órganos, cada uno de los sistemas, que por eso tiene cada uno su lugar. Y para hacer algo perfectamente bien hecho, tienes que estudiarlo, pero lo que te toca a ti. O sea, si quieres saber de todo y saber de todo, al final de cuentas te vas a equivocar, porque nadie puede saber todo. Entonces, ginecología nos va a ayudar mucho en la parte de identificar si hay quistes o no en los ovarios, y hasta ahí, en la parte de hormonas y de piel. Ellos tienen otra chamba muy difícil, otras cosas que hacer más complicadas, pero la parte de hormonas la tiene que ver el endocrinólogo. Sí, de acuerdo. La verdad es que la especialidad que más nos envía pacientes como interconsulta es ginecología, precisamente porque la cuestión hormonal, muchos pacientes acuden con el ginecólogo y de repente cuestiones que son sencillas sin ningún problema las puede ver un ginecólogo, pero cuestiones que son un poquito más complejas, que sí ocupa un poquito más de profundidad en cuestión de diagnóstico y tratamiento, pues ahí es donde vale la pena que mejor lo vea un endocrinólogo. Claro. ¿Qué sería una cuestión compleja? Una cuestión compleja, por ejemplo, un síndrome ovario poliquístico leve, que es de difícil diagnóstico, yo te diría que es mucho mejor que lo vea un endocrinólogo. Cuando tienen todas las características, pues es muy sencillo, cualquier médico lo puede diagnosticar y dar tratamiento, pero cuando es algo leve, cuando tienen duda, no están seguros, cuando un nivel de 17 hidroxiprogesterona que debe estar en menos de 2 está en 2 o en 2.1 y ahí donde se empieza a complicar el diagnóstico del paciente, pues ahí es donde vale la pena que mejor lo vea un endocrinólogo para salir un poquito de dudas sobre si realmente tiene una enfermedad o la otra o las dos, etcétera. Correcto. Y uno como persona mortal, si el ginecólogo le dice tienes ovario poliquístico y a lo mejor ya nos receta algo, ¿qué sería lo mejor? ¿Acudir con un endocrinólogo o solo tomo el tratamiento que me dio el ginecólogo y a ver cómo me va? O sea, ¿cómo puede detectar uno si es momento de ir al endocrinólogo? ¿Qué es lo correcto? Que cada médico sepa sus límites. Exacto. Que a lo mejor yo puedo tratar hipertensión,
pero sé hasta qué tipo de paciente que ya empieza a tener, por ejemplo, dolor en el pecho, que tiene angina estable, ya vale la pena mejor que lo vea el cardiólogo. O sea, todo médico siempre nos inculcan saber nuestros límites, hasta dónde yo sé y hasta dónde vale la pena que ya lo vea mejor un especialista o un experto en esa enfermedad, que está viendo esa enfermedad 6 veces al día, yo que la veo a lo mejor una vez al año. Entonces, el endocrinólogo se enfoca, o estamos viendo todos los días, enfermedades hormonales que tienen que ver con los estrógenos, con la progesterona, con la testosterona, con la prolactina, el hormona de crecimiento, la insulina, el cortisol, aldosterona, etcétera. Muchas hormonas. Todo lo que tenga que ver con hormonas, que ya parece un poquito muy complicado y para el médico general, para el ginecólogo, es mejor referirlo. Igual nosotros, pues si la paciente está embarazada y pues ya ocupa el manejo del embarazo, pues obviamente lo tiene que ver el ginecólogo, sin duda. O sea, yo sé mis límites, no voy a atender un parto, no voy a atender al bebé, ni voy a atender a un niño, no soy pediatra. Entonces todos sabemos nuestros límites y lo tenemos muy claro. Creo que cada especialidad sabe muy bien hasta dónde puede llegar. Los médicos generales, los médicos familiares, los internistas, los subespecialistas, cardiólogos, nefrólogos, dermatólogos, reumatólogos, todos sabemos hasta dónde podemos llegar en una enfermedad y cuándo es el momento de que se refiera con otro médico especialista en esa enfermedad. Eso sería en el mundo ideal, doctor. Lo que pasa es que nosotros vemos mucho, incluso, por ejemplo, nos ha tocado recetas de tratamientos dermatológicos por otras especialidades, incluyendo gine, incluyendo endocrino. Nos ha tocado por ahí algunos endocrinologos que recetan medicamentos para la piel. Nos ha tocado muchísimos pediatras, muchísimos médicos internistas que recetan tratamientos para piel. En el mundo ideal definitivamente sabríamos nuestros límites y sabríamos decir hasta dónde. El problema es que cada vez vemos más esa vanidad del médico, esa falta de humildad, precisamente es hasta dónde llega mi capacidad y hasta dónde yo tengo que mandar al paciente porque se quiere quedar con el paciente. Entonces, desgraciadamente, no tienen esa capacidad para hacerlo como otros especialistas que respetamos mucho y que hay muchos médicos que nos quitamos el sombrero, pero hay muchísimos médicos que no tienen esa capacidad y desgraciadamente el paciente pierde tiempo y también no tiene el abordaje correcto porque se quieren quedar con el paciente. Eso la verdad nos da muchísimo coraje, nos da mucha impotencia porque no permiten que entre el verdadero especialista a ayudar al paciente y aquí tenemos que ayudar al paciente. O sea, no podemos lucrar con el paciente. O sea, el paciente no es para lucrar, el paciente es para ayudarlo, sanarlo y llevarlo en su proceso de vida a través del tiempo y no estar nada más jugando con él si tú no sabes. Entonces, la pregunta, y creo que Mía tiene un punto muy clave, es cualquier cuestión. O sea, si te vio el gine, que nos pasa mucho, te ve el gine, te dijo que tienes ovario poliquístico y siempre les preguntamos, ¿y te hizo estudios? Y nos dicen, no, solamente me dijo que tengo quistes en los ovarios. Ahí está donde dices, pues no, o sea, porque no, ese no es todo el criterio. Quiere decir que tu gine no sabe todo lo que implica un síndrome de ovario poliquístico. Eso es lo que quiere decir. Y no es menospreciar, no es decir malo de la gente, no, simplemente es, no, tu gine no sabe hasta dónde es su límite de saber o no que es un síndrome de ovario poliquístico. Esa es la realidad. Y como no vamos a lograr con el paciente, porque nuestros pacientes los cuidamos mucho y los queremos mucho, o sea, la realidad es que también por eso hacemos equipo con ustedes, porque sabemos que ustedes tienen la misma ética que nosotros, o sea, porque tienen la misma ética del cuidado, de la protección y de no lucrar con el paciente. Entonces, en ese momento es cuando le decimos al paciente, ¿sabes qué? Te tiene que ver el endocrinólogo, porque ya hizo su parte el ginecólogo, ya vio que sí hay quistes en los ovarios. Bueno, ahora falta todo el resto, que es la parte hormonal. Entonces, yo creo y sinceramente lo que vemos siempre, que debe de verte el endocrino. O sea, aunque te haya visto gine, debe verte el endocrino. O sea, porque no existe una especialidad de ginecología y aparte endocrinología que se haga, o sea, que se junta y que se haga por la misma persona. O sea, la realidad es que tendrías que tener las dos especialidades, ser un ginecólogo y aparte un endocrinólogo. Y la realidad es que yo hasta ahorita, a menos que me desmienta alguien más, yo no conozco ningún ginecólogo y aparte endocrinólogo que pueda hacer las dos cosas.
Yo no conozco. Digo, si alguien es, pues que nos mande el contacto porque sería muy agradable tener ese contacto, pero la realidad es que son especialidades las dos muy complejas, que por eso tienen su especialista y es muy complicado hacer muchas especialidades una misma persona. Si lo hay, por favor nos digan, ¿verdad? Sí, pero sí claro. que lo vea el endocrino mía, o sea, la realidad es que lo vea el endocrino, que lo vea el endocrino, que lo vea el endocrino, que lo vea el endocrino. Ok, sí, y es muy bueno que estemos hablando de esto ahorita aquí en este espacio como para también informar a las personas, que yo creo que es muy común, ¿no? Como un doctor te está dando un tratamiento, pues lo que piensas es, pues me está diciendo la verdad, o sea, correcto. Yo no sé, o sea, correcto. Quiero suponer que este es el correcto. camino correcto, pero ok, qué bueno que establecimos que siempre acudir a un endocrinólogo para quitarse de dudas. Claro. Muy bien, yo creo que para cerrar me gustaría mucho que nos contaran una historia en la que gracias a que estos dos áreas, dermatología y endocrinología, colaboraron, lograron encontrar como algo o como no sé si me explico, como que un paciente realmente le cambiaron la vida o como fue como, es que si no hubiera habido estas dos partes, yo no hubiera podido detectar que tenía X enfermedad o X cosa, ¿no? Si nos pueden platicar algo así. Uy, mira, tenemos mucho. La verdad es que tenemos muchos. O sea, el trabajar en conjunto con el doctor Navarrete, la verdad es que no solamente hay uno, o sea, la verdad es que tenemos muchos pacientes en donde primero evaluamos la parte dermatológica y inmediatamente la parte hormonal tiene que ir de la mano. Lo que más te puedo, algo así como que no sean solamente acné, por ejemplo, sino algo que sí te puedo decir muy específicamente es, por ejemplo, los chicos que vemos que llegan y nos dicen, oye, tengo aquí en el cuello una mancha y dice mi abuelita y dice la tía que es por mugre y ya me tallé y pues no me sale la mugre y pues, o sea, pues yo vengo a que me ayuden. Entonces lo vemos o sea, vemos esta zona de la piel, es algo que se llama acantosis nígrica, es una condición que prácticamente no tiene que ver con la piel, sino tiene que ver con las hormonas, la resistencia a la insulina que comentaba el doctor Navarrete, y son niños de 10 años, 11 años, con 60 kilos, 70 kilos, con mala alimentación, porque toda su familia es así, porque su abuelita es la tía y el papá tienen diabetes, y porque ya al abuelito le cortaron un dedo. O sea, esa es la historia que transforma vidas, por ejemplo. Estos chiquitos les explicamos y les decimos, esto no tiene que ver con la piel, tiene que ver con insulina, que es una hormona. Inmediatamente tienes que ver al endocrinólogo, que va a ser tu mejor amigo. Es más, va a ser la persona que va a hacer el cambio crucial en un diagnóstico que es diabetes, que literal es un diagnóstico de vida o muerte. O sea, porque al final de cuentas no te vas a morir de acné, pero sí te puedes morir de diabetes. Entonces, esos niños que tienen resistencia a la insulina están en el mejor momento para hacer un cambio y que nunca lleguen al diagnóstico de diabetes y con todas las complicaciones que eso representa. Entonces, a los 10 años los mandamos con el endocrinólogo, toman conciencia, los papás también como que les cae el 20 y a través pues de la mano del doctor Navarrete y también todo su equipo que también nos ayudan con nutrición, por ejemplo, van cambiando esa insulina que tenemos un chico que llegó como de 20 y tantos de insulina, un chico muy jovencito, van cambiando, van bajando esos niveles, van haciendo un cambio de estilo de vida, van haciendo también modificaciones en toda la familia, porque no solamente en el chiquitín, sino en toda la familia, y después te das cuenta que llega el chico ya adolescente, delgado, sin la mancha, o sea, ya no tiene mancha porque realmente el problema era la insulina, no era la piel, no tiene manchas, delgado, sin ningún dato de diagnóstico de diabetes, ni mucho menos, y simplemente ahí le salvamos la vida. En conjunto con el doctor Navarrete. Porque si hubiera habido o sea, si lo dejamos a libre evolución, o sea, la probabilidad es que este niño, así como el resto de su familia, haya tenido diabetes, y la diabetes se complica y termina en pues todas las complicaciones muy desagradables que vemos a diario con familias muy cercanos o incluso con amigos, o simplemente vete a un hospital y mucha gente tiene diabetes, mucha gente está amputada y mucha gente muere por diabetes. Entonces, esas son las historias de vida que queremos realmente cambiar.
y por eso hacemos el equipo con estos especialistas, con estos médicos éticos, con estos médicos que sabemos que nos van a llevar de la manita al paciente, que al final de cuentas es lo que juramos hacer por los pacientes. Es correcto, la verdad es que es una cuestión ética hasta dónde va a llegar uno. Igual cuando uno ve un paciente que tiene una lesión que obviamente pues no sabes qué es porque no estás viendo lesiones dermatológicas todo el día y no tienes la experiencia, pues obviamente la tiene que ver el especialista, el que sí ve lesiones en la piel todo el tiempo, las debe ver un dermatólogo. Entonces siempre el referir pacientes es a favor del paciente. Siempre cuando un médico le dice, es que tienes que ir con el reumatólogo, te lo está diciendo porque sabe su límite y sabe que la enfermedad que tú tienes te va a ir mucho mejor si te ve un especialista en esa enfermedad, que es un médico que ve esa enfermedad 10 o 20 veces al día. Claro. Entonces, eso, obviamente la posibilidad de que le vaya mejor al paciente es mucho mayor. Nos ha tocado también ver pacientes que tienen diabetes y resulta que traen una lesión y que pues yo lo veo, pues no sé qué lesión es. Entonces pues la mandamos con un dermatólogo que le hace el diagnóstico, le da el tratamiento y el paciente mejora. Y han sido cuestiones muy complejas, sobre todo en cuestiones de diabetes. Los pacientes tienen mucho riesgo de generar enfermedades dermatológicas severas, infecciosas severas, si no están en buen control, o cuando llegan por primera vez con nosotros que ya traen la diabetes mal controlada y aparte traen ciertas lesiones, pues ahí es donde vale la pena que en conjunto controlemos la diabetes más el tratamiento dermatológico para que el paciente mejore lo antes posible y se sienta bien. Claro. En cuestión de acantosis nigricans es muy típico, el paciente tiene sobrepeso, tiene obesidad, esos son niños, como mencionó la doctora, y tienen la acantosis nigricans, que es una manifestación de la piel ante un exceso de insulina ocasionado por el sobrepeso y la obesidad. Entonces eso nos está avisando que el paciente está próximo a desarrollar diabetes. Entonces un niño de 10, 11 años, pues ¿cuándo lo va a desarrollar? ¿A los 15, 16 años? ¿Y va a vivir con diabetes toda su vida? O a lo mejor eso le va a cortar la vida, porque el tener diabetes, nada más por tener diabetes nos acorta la vida 8 años. Entonces no hay necesidad, hay veces que cuando hay resistencia a la insulina, cuando estamos en prediabetes, ahí vale la pena hacer algo y evitamos que esa persona desarrolle diabetes. Y muchas veces esos cambios, por ejemplo el cambio que desarrolla ese niño, que toda la familia hizo el esfuerzo, y son cambios muchas veces que son permanentes, son cambios que van a pasar de generación en generación en cuanto a una buena alimentación, en cuanto a actividad física, mantener un peso saludable, y que van a durar durante mucho tiempo, que se van a heredar. Entonces son cambios que valen mucho la pena, que el paciente siempre lo agradece. Ya cuando al principio pues es difícil hacer cambios en la alimentación, es difícil tomar medicamentos, pero ya cuando vieron el beneficio de cómo me siento ahora, cómo me sentía antes, que andaba todo cansado, que me levantaba con fatiga, me faltaba el aire cuando caminaba, o sea, me dolían las rodillas, me dolía la espalda, y ven ese cambio. Antes no me podían, hay pacientes que dicen, es que no me puedo abrochar los tenis, y ya después tienen una pérdida de peso, mejora su salud y ya pueden hacerlo todo de manera normal. Entonces son cambios que valen mucho la pena. Y que para eso estudiamos, o sea, para hacer esos cambios y para poder pues llevar llevarlos de la mano a nuestros pacientes, que no tengan miedo a los medicamentos que les damos, que no tengan miedo al medicamento que les dé el especialista, ¿verdad? O sea, que no le tengan miedo mientras sea un especialista, que sigan las indicaciones al pie de la letra. O sea, que a menos que se lo recetara a Chuchita Pérez en la cochera de su casa, bueno, ahí sí cuestionan, ¿verdad? Pero si se está dando el medicamento el endocrinólogo, el dermatólogo, el reumatólogo, o sea, tienes que hacer las indicaciones como tu médico te lo está indicando, y hacer equipo. O sea, siempre trabajamos con ustedes en equipo, siempre sabemos que el hacer equipo va a hacer la diferencia en los pacientes, y pues bueno, siempre el equipo va a ser mejor que uno solo. Claro, totalmente. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta plática me gustó mucho. Yo sé que la gente que nos escucha también le va a gustar mucho. Entonces, pues solo me queda decir que bueno, que trajimos luz a este tema y que nos pudieron aclarar las dudas. De nuevo, gracias por el tiempo. ¿Quieren cerrar con algo? Despidiéndose con alguna frase, algo que quieran dejarle a la gente. Por favor, vayan al endocrinólogo y sigan las indicaciones de sus médicos, no de los estudios. Vayan, por favor, con el endocrinólogo. Muy bien, excelente. Mil gracias de nuevo y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Gracias. Hasta luego.